Decíamos en el segmento anterior que la prolongación de la guerra no le conviene a nadie. No le conviene a Rusia porque indiscutiblemente se desgasta, aunque pudiera tener algunos trofeos como consecuencia de su invasión, de su operación especial en Ucrania. Porque indiscutiblemente minimizaría la importancia de Ucrania en términos estratégicos y fortalecería su posición ahí en esa zona. Estaría en mejores condiciones para asegurar su, valga la repetición del término, su seguridad. Entonces, no le conviene a la propia Ucrania porque Ucrania está en un proceso de destrucción. Cada vez que cae una bomba, eso es destrucción, y esa guerra se está librando en territorio ucraniano. Cada día que pasa, el trabajo para reconstruir Ucrania será mucho mayor. No le conviene al bloque occidental. Fíjense las repercusiones de las sanciones, que ese es un asunto que hay que ponerlo en los cálculos de las consecuencias de la guerra. Y las sanciones las ha impuesto Occidente. Pero eso ha tenido un efecto boomerang. Esa es la realidad. Luego no le conviene al mundo occidental. Pero además de eso, hay una situación aquí planteada. Miren lo que acaba de ocurrir en Sri Lanka, la antigua Ceilán. Una revuelta que dio al traste con el gobierno. Tuvo que renunciar el presidente. La gente fue y asaltó la casa del primer ministro. ¿Y eso por qué? Bueno, por el incremento en los precios de los alimentos, por el incremento en los precios de los combustibles, por las repercusiones, por las consecuencias de la guerra y toda la situación que se ha derivado de la pandemia, que todavía no termina. Y esa situación es un indicador de lo que viene, porque eso no se va a limitar a Sri Lanka. Esa es la punta de un iceberg grande. Lo vimos aquí, en el caso de nuestra región, en Ecuador. Por segunda vez se produce una crisis con características similares. Primero contra el gobierno de Lenín Moreno, cuyas políticas neoliberales fracasaron, y ahora con este señor Lasso, que sigue la misma ruta de Lenín Moreno, con algunos ingredientes distintos, pero la misma fórmula, las mismas soluciones. Y allí se eliminaron subsidios a los combustibles que tenían 40 años de vigencia. La gente se rebeló. Y esa será la tónica. Va a haber, y nosotros lo hemos pronosticado aquí, graves problemas sociales en el mundo entero. En el mundo entero. Usted lo va a ver. Cuando la embajada dice lo que está diciendo que debía ser una responsabilidad del gobierno, advertirle a la gente, miren, estamos sufriendo estas consecuencias, esto está planteado así, estamos haciendo un esfuerzo, pero estamos viviendo momentos difíciles. Es porque la embajada sabe perfectamente que hay una situación que va generando poco a poco malestar, que se va acumulando. A veces es difícil usted calcular en qué momento eso se va a desbordar. Normalmente eso ocurre de forma abrupta, porque hay algo que le pone la tapa al pomo, la gota que rebosa la copa. Y a veces es difícil calcular cuál es esa gota que va a tener ese efecto. Pero ya la propia embajada estadounidense advierte esa posibilidad y se adelanta diciéndole a los dominicanos lo que el gobierno debería estar
diciéndole desde hace bastante tiempo. Bueno, pues está planteado el problema de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que resolver la guerra es difícil, ponerle freno a esa guerra. No es que vaya a solucionar el problema, pero sí, por lo menos sería una condición para atenuar la realidad que se está viviendo. Porque si termina ahora, es una victoria clara para Putin. Y la repercusión que eso tendría sería una cosa, desde el punto de vista político, grande. Porque además de eso, es un claro indicador de que Occidente tendría que revisar totalmente sus políticas. Porque no solo está planteada la contradicción con Rusia, sino también con China. Ese es el principal problema. Siempre lo recordamos. Eso no se puede perder de vista nunca, aunque uno sobreabunde. Ese es un detalle que hay que siempre resaltar. Y entonces, ¿cómo usted, habiendo fracasado en unos esfuerzos, va a repetir la misma cosa, pero con un país todavía más poderoso que es China? Además, ya este problema dice que Occidente tiene que revisar su estrategia. La tiene que revisar, porque si ha tenido todo este problema enfrentando a un país como Rusia, con China sería peor todavía. Entonces, esa pudiera no ser la vía, entiendo yo, porque sacrificaría al mundo entero. Entonces, usted tiene que concebir una forma de competir que sea menos lesiva para sus socios, menos lesiva para la humanidad, porque usted va a ir perdiendo aliados, usted va a ir perdiendo apoyo, y al mismo tiempo el bloque que usted encabeza pudiera colapsar como consecuencia de las repercusiones de esa estrategia misma, porque nadie te va a seguir permanentemente por el camino del suicidio. Fíjense toda la repercusión que está teniendo esto en Europa. Y eso va a tener impacto en la política, un gran impacto en la política, que no es tan fácil de prever en qué eso puede terminar. Pero recuerden, con la crisis de los refugiados, el fracaso en Oriente Medio, en Afganistán, que se expresó en la llegada masiva de refugiados y en la retirada de las tropas de Afganistán y de otros lugares. Eso cómo se expresó en Europa, con el fortalecimiento de algunos partidos de la extrema derecha. El mismo Brexit tiene que ver con eso, que ahora mismo está gravitando negativamente, sobre todo en Reino Unido. Y yo creo que todo eso, prolongarlo en el tiempo, sería una situación con efectos muy, pero muy delicados. Pero apresurarse a una salida también tiene un costo elevado. Y ahí entonces radica el problema. ¿Qué es lo que hago con un Putin que se ha convertido en una especie de Alfred Hitchcock? Este lunes comenzaron los trabajos de mantenimiento de Nord Stream 1. Queda suspendido el suministro de gas. Eso dura 11 días. Si Canadá, que ya prometió que iba a entregar la turbina reparada, lo hace, probablemente entonces se reanudaría el bombeo. Probablemente, habría que ver. De todos modos, la estrategia de Rusia ha sido seguir suministrando el gas, pero a conveniencia, sin permitir que Europa acumule, para tener siempre ahí con esa espada apuntando a la garganta, ahí en suspenso. Y todo eso crea realmente una situación muy, pero muy difícil para el viejo continente. El asunto de la reconstrucción de Ucrania, ahí hay un problemita planteado. Ustedes van a ver, ustedes lo van a ver. En algún momento esto se tiene, la guerra tiene que resolverse. Con una negociación, eso lo dicen todos los líderes. En algún momento habrá que negociar.
¿Cuál será ese momento y cómo terminará la cosa? Eso es difícil de prever. Pero, ¿quién va a cargar con la reconstrucción de Ucrania? Europa es una situación de dificultad económica que tiene ahora nuevas cargas en materia de seguridad, porque hay que reforzar la seguridad en este pulseo con Rusia. Hay que gastar más en armamento. Eso agrega una carga que usted verá. Ahí vienen las discusiones de eso. Ya el asunto comenzó en España, que se adelantó, porque eso se discutirá cuando haya que presentar el presupuesto del siguiente año. Pero ya, de hecho, la asignación al asunto de defensa, ese proceso comenzó. Beneficia a Estados Unidos, pero perjudica a los países, al resto de los países de la OTAN. La inmensa mayoría de los cuales no cumple con la normativa de invertir el 2% en seguridad, que era lo que reclamaba Donald Trump, cumplir con ese compromiso. Y aún Estados Unidos reclamaba eso, los países europeos entendieron que eso era realmente imposible porque implicaba una carga muy pesada. Pero ya no hay excusa y habrá que hacer ese sacrificio, ese esfuerzo, con todo lo que eso implica. Ahora, en medio de una situación así como esa, ¿quién se va a hacer cargo de la reconstrucción de Ucrania? Ucrania tiene un plan de reconstrucción de 700.000 millones. Y ahí está el tema de los refugiados. Y ahí está el tema del costo que está teniendo esa guerra. Ese es un problema grave. Y ustedes verán que cuando toque discutir esos detalles, entonces veremos muchas, pero muchas sorpresas. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.